Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi podcast Ríete que es real. ¿Alguna vez te has sentido desplazado, desplazada porque tu mamá ha dicho que no tiene favoritos? Sea cual sea el nivel, siempre hay favoritos. Y aquí una gran anécdota, les contaré lo que a mí me pasó. Soy la mayor de 3 hermanos. 4, pero uno ya no está. 3 hermanos donde la mayor siempre es la que lleva. Siempre es la que tiene que dar el ejemplo, la que tiene que ser el paso a seguir, la que tiene que tener un perfil intachable para que sus hermanos continúen con esa secuencia. Pero no es así. Porque si te equivocas, siempre te van a echar la culpa. Siempre vas a ser el culpable de que tus hermanos sigan tus pasos. ¡Mentira! No creo. Yo crecí en una familia muy independiente. De hecho, yo fui criada de abuelos. Pero mi mamá también estuvo presente. Mis hermanos, por parte de mamá, siempre hemos estado unidos. De cierta manera. Cada vez que alguien necesitaba de algo o de cualquier situación que se presentara, siempre estaba allí. Pero, ¿qué creen? Siempre está el hijo favorito. Y en este caso, mi mami y todas las madres del mundo, del planeta nacional, internacional, extraterrestre, siempre va a decir que no tiene favoritos, pero mentira. Siempre hay favoritos. ¿Y por qué sé que hay favoritos? Porque es diferente el trato. Es diferente la manera de cómo te habla, te trata, te cuentan sus cosas. E incluso es la manera diferente de amar. Sí, señores, es verdad. No sé quién se identifica con esto. No sé a quién le cae. Pero en mi caso, sí fue así. En mi familia, mis hermanos tengo un hermano varón y somos 2 hembras. Pero mi mami siempre ha tenido una pequeña ventaja por la hembra menor. Siempre. Y mi mamá va a desmentirlo, pero lástima, señores, lástima, yo no tengo fotos. Porque créanme que me van a dar la razón. Siempre cuando se saca esa foto familiar que queda en cuadro, en pared, en un escritorio, siempre sale el hijo favorito favorecido en las fotos. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Yo recuerdo que una foto que a mí todavía me traumatiza a mis 20 y tantos de años, donde mi mami me saca una foto con mi hermana, donde yo no sé cómo le llaman a esas, unas maripositas chiquitas que tenían una colita así como desplumadita. Bueno, yo parecía una de esas. Mientras que mi hermana estaba haciendo un baile folclórico en su preescolar y ella, o sea, modelando y yo. Horrible la foto. Las fotos de las personas que no somos favorecidas por el amor, la comprensión y la ternura de la mamá, siempre quedamos mal. Y es que siempre te das cuenta a la entrada de una casa, más que todas las casas antiguas donde viven las abuelas, que siempre tienen esas fotos de cuadro y el cuadro más grande es del hijo consentido. Dame por favor paciencia. Pero créeme que en toda la niñez, y esto lo vive uno de niño, incluso he visto casos que lo viven hasta ya de mayores. Hasta de mayores, donde van a visitar a la mamita ya que está un poco más avanzada de edad, que ven que la mamita prepara los dulces por tamaño. Uno para este, uno para este, uno para este. Entonces le preguntas, mamá, pero ajá, ¿y este por qué? ¿Para quién? Entonces te dice, no, este para Juan, este para Pedro, este es para María. Y resulta que María tiene el pedazo más grande de la torta, el dulce más grande. Entonces ahí es donde uno dice, no hay preferencia. Como les digo, esto es algo que pasa en la vida real. Esto pasa en todas las familias. Y el que no, que se identifique. Porque si la mamá
no ha tenido preferencias y ha dicho que ha tenido igualdad de amor para todos, es mentira. Créanme que es mentira. Yo lo viví, yo lo presencié, yo lo experimenté y por eso les digo, sí hay preferencia. Mi mamá siempre tuvo preferencia por los más pequeños. Quizás porque éramos más morenos, quizás porque éramos los mayores. Así que si tu mamá te ha dicho en algún momento que no tiene preferencia, mentira, sí ha tenido preferencia. En mi caso, sí lo ha tenido. Mi mamá tiene preferencia y no me da miedo decirlo porque digo las cosas sin filtros y sin palabras rebuscadas. Sí, mi mamá ha tenido preferencia y hasta el momento, hasta el sol de hoy, todavía lo sigue teniendo, pero igualito la quiero, igualito la amo, la respeto, igualito es mi mamá. No la voy a cambiar porque es como es, no la voy a cambiar. Pero sí, mi mamá tiene sus preferidos. Lo que pasa es que con el tiempo, por ser la mayor, te vuelves rebelde. Y yo fui una mujer rebelde. Fui desde muy muchacha, muy rebelde. Yo recuerdo que repetí primer año por rebeldía. Simplemente rebeldía. Ahorita es que mi mamá se está enterando. Pero sí, yo por solo la rebeldía repetí primer año. Estaba en un colegio privado, pero yo quería seguir estando con mis abuelos y mi mamá ya había esa etapa de adolescencia, entonces, oye, vente para acá, vamos para acá. Entonces ya yo no quería irme con mi mamá. Y mi mamá me obligó a estar con ella y yo por rebelde salí de un colegio privado para un colegio público. Y creo que fue la peor decisión. Luego de que yo había perdido mi primer año, séptimo grado, seguí estudiando normal, pero yo siempre he sido muy comadreja. ¿Sabes qué significa comadreja? Pero comadreja es esa persona que hace muchas amistades, que de la nada tiene amistades, más amistades que familia. Bueno, yo he sido de ese tipo de personas, he sido muy comadreja. Entonces siempre he tenido amistades buenas, regulares, malas, o sea, he tenido de toda clase, pero siempre he tenido buenas amistades. Y en toda mi vida yo he sido muy deportista. Siempre he practicado deporte. Mira, yo practiqué desde mi primer año que volví a repetir en otro colegio público. Me enfoqué muchísimo más por el voleibol. Jugaba voleibol como no tienen idea. Siempre era metida en una cancha porque me gustaba demasiado el deporte. Llegué a practicar fútbol, llegué a practicar kicking ball, baloncesto. ¿Qué no practiqué yo? Hasta ping pong. Yo jugaba más que lo que estudiaba. En tercer año, por estar metida en esas comisiones de deporte, de que eras la representante del colegio, o sea, representabas al colegio en deportes, yo era una de esas personas. A mí me gustaba la organización y yo jugaba. Siempre era la capitana del juego que practicaba. Si era en voleibol, yo siempre era la capitana de voleibol. Si era en atletismo, comandaba los de atletismo. En todos los lugares a donde yo iba, siempre era la capitana o siempre era la principal. ¿Por qué? Porque me enfocaba mucho más en eso que en mis estudios. Tanto fue que en tercer año repetí nuevamente. Pero esta vez sí por mi culpa, porque yo me la pasaba mucho en una cancha. Hasta que le abrí los ojos al arte marcial y me enamoré. Como mi mami veía que yo estaba más enfocada en eso, pues eso era un problema diario. Pero mis hermanos no estudiaban. Mis hermanos no hacían tarea. Mis hermanos salían raspados en clase, reprobados. Pero la que pagaba era yo. Dios, es la cruz de haber sido la mayor, porque eres el ejemplo a seguir. Y si te ven que no estudias, tus hermanos no estudian. Si ven que practicas deporte, tus hermanos practican deporte. De hecho, mis hermanos practicaron conmigo artes marciales un poco tiempo, y era porque yo practicaba eso. Y eso es algo positivo, de los que te sigan haciendo las cosas positivas, que te generen, que te hagan superarse. Pero mi mamá no veía eso.
Mi mamá siempre veía que yo era la oveja negra. ¿Por qué? Porque yo me descarriaba. Y de eso hay un cuento gigante, gigante, porque mira, yo fui tan rebelde a raíz de que veía que mi mamá tenía más preferencia por mis hermanos. Yo lo que hacía era ser más rebelde, más rebelde. Yo me escapaba de clases. Mira, yo vivo en una parte de la cordillera andina, Trujillo, Venezuela. En Valera hay muchos ríos. Está el río Motatán, el río de Caracha, o sea, hay muchos ríos. Y yo en mi rebeldía, ¿qué ríos no conocí? Yo me escapaba del colegio y me iba a conocer, porque tenía amistades buenas, normales y malas. Entonces, entre esas mezclas, siempre nos escapábamos de clases y nos íbamos y conocíamos todos los paisajes. Algo así, hice excursión, que era escapatoria del colegio, pero yo lo llamo excursión. Yo hice excursión colegial y yo me escapaba de clases y conocía. Y así me iba con mis amigas y mis amigos, y hasta una vez en el colegio, en la parte de atrás del colegio, había una piscina. Era una piscina, yo lo veía como piscina. Y era un tanque de agua profundo, de la gente que, bueno, en Venezuela siempre ha habido ese problema del agua. Y yo recuerdo que yo jugaba, estaba yo en una final de voleibol, y siempre me seguían porque yo era la capitana, era la que le decía, mira, vamos para allá, vamos para acá, siempre era yo. Y entonces me decían, ay, hay mucho calor. Y yo veía, porque allá se fue el balón de voleibol, y yo veía ese estanque de agua. Y yo le decía a mis compañeros, oye, mira, ¿sabes qué? Abajo hay una piscina, vamos. Después de salir del partido, nos hemos ido. Señores, éramos como 20. Y nos hemos metido a los 20 con el uniforme del colegio. Todos metidos en una cosita como de 40 por 40, todos así. Pero nos echábamos agua. Y después eran como a las 5 de la tarde y vámonos porque hasta esa era la hora de colegio. Y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, yo con el pelo mojado, mi abuela, porque yo estaba en ese tiempo con mi abuela, me decía, ¿y usted dónde viene? No, es que tenía una final de voleibol y nos echamos agua, sudando y todo. Mentira. Mentira. Nos bañamos y a la final dejamos eso hecho un desastre. Pero era porque quedaba más abajo del colegio y se nos daba la oportunidad de saltarnos la cerca y volver. O sea, son muchas cosas que uno como mayor, dentro de lo que estábamos hablando, disfruta. Eso es lo bueno. Pero sí, por rebeldía a veces uno hace muchísimas cosas que no me arrepiento porque son vivencias y esas vivencias nos traen experiencias. Yo no me arrepiento de nada de eso, porque yo toda mi adolescencia, mientras que estudiaba, yo lo disfruté al máximo, al máximo. Mis hermanos después dejaron de estudiar, los varones. Mi hermana continuó estudiando y salimos adelante. Yo me gradué de 2 carreras, casi 3. Mi hermana se graduó de ingeniera civil. Y pregúntame si mi mamá algún momento fue a una de mis graduaciones. Ahora, pregúntame si mi mamá sale en una foto de la graduación de mi hermana. ¡Oh, my God! Entonces ahí es cuando tú dices, ¿hay o no hay preferencia? Yo no recuerdo, yo no recuerdo que mi mamá haya ido a algún tipo de graduación mía. Y yo me gradué y mi mamá no fue ni para el de 6º grado. Pero pregúnteme, señores, si fue al de mis hermanos. Sí, mi mamá ha ido a todos los de mis hermanos, pero al mío nunca fue. Pero no me daba dolor, realmente no me daba ni siquiera coquito, no me daba bulla, porque tenía el apoyo de mi abuela. Y mi abuela sabía que ella no podía ir porque, bueno, siempre fue de esas amas de casa, de las que se comprometen con el almuerzo a las 12 de la tarde, que tenían a las 5 ya la cena. O sea, mi abuela siempre ha sido de esas, pero ella sí se le dio la motivación de poderme acompañar para al menos el grado. Cuando me gradué de la primera carrera en educación, yo siempre quise, es más, la dedicatoria, imagínense, la dedicatoria en mi tesis
Sabes que uno te da como un espacio para que tú puedas dedicarle tus estudios, tu esfuerzo a una persona. Esa dedicatoria está para mi abuela. Hasta el sol de hoy está en esa tesis. Esa tesis está en uno de los tecnológicos de Valera Estado Trujillo y está el nombre de mi abuela allí. Porque ella se lo merecía. Porque ella creo que siempre me vio como una hija más y no como una nieta. Y eso se lo voy a agradecer toda mi vida, toda mi vida. Pero mi mamá es mi mamá. Mi mamá siempre ha tenido como, bueno, quizás porque en su matrimonio, bueno, fueron 3 hermanos y pues mi papá no lo quiso, o qué sé yo, no sé, realmente no sé. Pero es algo que realmente a mí, de verdad, ya no me duele. Antes sí lo sufrí mucho y por eso mi etapa de rebeldía. Y justo hasta que cometí las decisiones más aberrantes de mi vida, que de hacer las cosas por mí misma, porque a veces uno piensa que está preparado, pero realmente nunca se está preparado para las etapas de la vida, la edad que tengas. La verdad es que no. Y mi mamá sí estuvo para mí ya lo último. O sea, ¿para qué? Cuando yo me vine para acá, para Ecuador, ella estuvo con mis hijos, ella cuidó a mis hijos. Hasta que mi hermana que estaba en España le dijo, vengas. Y mi mamá no pidió nada, o sea, mi mamá, Rosmarie, aquí están tus hijos. Y yo, chévere, listo, ya, yo voy por allá, no tengo ningún problema. Cuando eso estaba, me agarró plena pandemia en Ecuador. No podía viajar, no podía movilizarme, no podía hacer absolutamente nada. Pero después de la pandemia mi mamá viajó y hasta el sol de hoy ya es de la hermana patria española. Mi mamá ya es española, ella me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo nacionalidad española. Y yo, súper, chévere, espectacular. Pregúntame si algún día yo la voy a ir a visitar. No. A mí realmente España es un país muy lindo, es un país hermoso, pero no me gusta. La verdad, España no me gusta. Si yo hubiese querido España, allá está toda mi familia. O sea, yo tengo tíos, tengo primos, tengo a mi hermana, tengo a mi hermano y está mi mamá. O sea, yo hubiese querido irme para España, yo me voy. Pero realmente no me gusta España para mí. Prefiero estar aquí en Ecuador, que es un país llevadero, es un país donde me acostumbré, donde me gusta el clima, su gente, me gusta su forma de ser, o sea, me gusta y a mí me gusta estar aquí, ¿para qué me voy a mudar a otro lado? Pero sin embargo, queda eso de que mi mamá siempre ha estado con mis hermanos, siempre. Incluso le dije, oye mami, ¿sabes qué? O sea, prefiero que vengas a Ecuador a que yo vaya para allá. Porque sin querer queriendo, dijera chavo. Uno después con el tiempo guarda un rencor con sus propios hermanos que no tienen culpa. No tienen culpa. Por la preferencia o por el trato que ha tenido tu mamá con tus hermanos. O sea, es algo que es inevitable. Pero ya con el tiempo uno madura, ya uno es mamá. Ya uno es más maduro. Yo, por ejemplo, ahorita yo no tengo comunicación con mi hermana, pero yo quiero a mi hermana. Ella ya y yo aquí, pero yo quiero a mi hermana. Con más comunicación tengo con mi hermano, pero yo también quiero a mi hermano. Yo amo a mi hermano. Siempre he estado para mi hermano y mi hermano siempre ha estado para mí. Eso sí, sin lugar a duda. Siempre hemos estado nosotros dos porque siempre hemos sentido que somos como la oveja negra de la familia. Entonces, como a él también le ha pasado algo muy parecido, muy similar a mí, entonces pues siempre tenemos esa comunicación afectiva porque sabemos lo que pasa. Ahora, en este plano donde ahora yo soy mamá, pueden decir, es que tú tienes preferencia. No es preferencia, no es favoritismo. Yo a mis hijos no le tengo ningún plan premium. No, en mis hijos no hay preferencia. Solo que hay 3 tipos de personalidades totalmente diferentes. Mira, yo tengo a la mayor, mi hija mayor. Ella es una persona muy tranquila. Es una niña tranquila. Es una niña, oye, es amorosa. O sea, mi hija es amorosa al 100%. Todavía tiene una inocencia al 100%.
Para la edad que tiene, es una inocencia que yo todavía se la estoy cuidando y sé que sobreprotegerla a la edad que tiene no es bueno. Pero bueno, ahí le vamos llevando. Es una niña demasiado dulce, es colaboradora, tiene una inteligencia increíble y sacó esa parte artística de mí que la admiro por completo. Luego sigue el varón, Adrián. Luego sigue el varón que, oye, es totalmente la parte deportiva. Él sí desarrolló toda la parte deportiva que desde muy chama yo tuve. Él es muy amante al deporte, al fútbol, es un buen arquero. Él es muy buen arquero. Y sé que va a llegar a ser un muy buen deportista venezolano. Y por último tengo a la Chiqui. Oye, mi Chiqui es de esas niñas que te sacan las canas verdes. Sí, con 9 años. Bueno, imagínate. Ella es totalmente ella. O sea, ella en 3D. Es una personalidad que yo tengo que irla moldando. Porque si no, ella se va a desarrollar a su manera, a sus mismos pensamientos, a pensar que lo que ella piensa es correcto cuando a veces no lo es. Entonces son 3 personalidades que yo tengo que manejar. Como mamá tenemos que manejar, no solamente yo, todas las mamás tenemos que manejar las personalidades de los niños sin que a ellos los 3 les falte amor. Porque los 3 deben llevar el mismo cariño, la misma atención. Si hay que consentirlos, se consienten a los 3, pero no es que yo te diga, no, pero es que la mayor, como está conmigo, pues yo la quiero más porque está conmigo y los otros varones, el varón y la otra niña están con el papá, entonces, no, señores, si supieras que no. A la mayor yo la quiero por su forma de ser, al del medio también y al más chiquito también. A los 3 se les dice te amo, de los 3 estoy pendiente, a los 3 los llamo, a los 3 les digo que necesitan. Pero eso es que yo necesite tener preferencia para que me quieran. No, señores, eso no es conmigo. Y si tú que has vivido esto, o algún familiar, algún conocido, coméntalo, que con gusto te vamos a ayudar a superar esto para podernos reír de todo lo que hemos hablado hoy día. Así que si a ti te ha pasado, no te avergüences, eso pasa hasta en las mejores familias. Quédate aquí en Ríete que es real y veremos más episodios divertidos porque hay mucho cuento que contar. Besitos, se les quiere.